Nuevamente, como lo dije en la primera clase, vamos a continuar con esta parte conclusiva que corresponde a esta sección y situación en que se puso Pilato, donde él quería ser neutral. Hablábamos en lo último y decíamos que él se podía lavar la mugre de sus manos, pero no la culpa de su corazón. Esto es bien claro. En relación con la pregunta, ¿qué haré de Jesús? Porque él hizo esa interrogante, ¿qué haré de Jesús? Entonces, Pilato intentó responder, seré neutral. El problema es que debemos de entender, óigase bien, que nadie puede ser neutral en relación con Jesús. Aun si hacemos una interrogante en relación a que nosotros pudiéramos hacer una encuesta con las personas, nosotros pudiéramos encontrar que aunque muchas personas dijeran yo soy neutral, yo no estoy ni el lado de a favor de Jesús ni el lado de estar en contra de Jesús, o de condenar la obra que hizo el Señor Jesús, o Jesús, como le pueda decir la persona. Entonces, el problema pues es que nadie puede ser neutral en relación que Jesús. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces vemos claramente dos situaciones. El que no es conmigo, contra mí es. Cuando no se acierta a tomar la decisión de recibir a Jesús, se está tomando la decisión de rechazarlo. Esa es la situación bien clara. Uno le habla a una persona acerca de la vida de Jesús y de lo que Él hizo por toda la humanidad, y después de haberle enseñado, la persona toma una actitud o de recibirlo. Claro, recibirlo es conforme a su evangelio, conforme Él lo ha dicho, o toma la decisión de rechazarlo. Es decir, poco le interesa lo que Él hizo por la vida de todos los seres humanos. Jesús dejó clara esta situación. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 48, dice así de esta manera: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Ve? Eso es totalmente claro. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Evidentemente que el día postrero se refiere al día de su segunda venida, al día de su juicio final. Esto es bien claro. Entonces, permanecer neutral no es una opción que esté disponible al tomar usted su decisión acerca del Señor. No puede haber esta situación, no puede darse esta situación de mantenerse neutral. Cuando usted
conoce, tiene solamente dos alternativas: o recibirlo o rechazarlo. Después que Pilato se atribuyó inocencia en relación con la muerte de Jesús, él dijo al pueblo, ya lo hemos leído en el verso 24 de Mateo 27, allá vosotros, allá vosotros. Con estas palabras los judíos aceptaron de buena gana la culpa perpetua de dar muerte al propio Hijo de Dios. Bueno, tenemos que ver que esta verdad no justifica el antisemitismo en palabra ni acción. Ahora yo quiero decirle lo que es el antisemitismo. El antisemitismo es aquellos que se ponen en contra de los judíos. Ve el caso de el dictador alemán Hitler, que exterminó a 6 millones de judíos. Era un antisemitista declarado. Ahora, con esta declaración que estoy dando, en ningún momento yo estoy diciendo que los judíos son el pueblo o siguen siendo el pueblo escogido de Dios, en ninguna manera. El pueblo escogido de Dios, Israel, o sea, los judíos, dejó de ser el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios es la iglesia, los que obedecen su evangelio, los que se someten a hacer su voluntad. Entonces, nosotros podemos ver claramente que después de que Pilato se atribuyó se atribuyó inocencia en relación con la muerte de Jesús, él dijo al pueblo, allá vosotros. Ellos respondieron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Ve? Con estas palabras, pues, los judíos aceptaron de buena gana, como quien dice, la culpa perpetua de dar muerte al propio Hijo de Dios. Entonces, de uno u otro modo, en algún momento, muchos de nosotros a lo mejor hemos crucificado a Cristo y lo hemos expuesto a vituperio. Vamos a la carta que escrita a los Hebreos. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 6 y el versículo 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, fíjense bien, seamos judíos o gentiles, los gentiles somos los que no somos judíos. Todos los que están aparte del pueblo judío somos los gentiles. Lo cierto es que todos sin excepción somos pecadores que tenemos necesidad de la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 y el versículo 23. Entonces, nosotros podemos ver que todos somos responsables de esta situación. Dice que y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, fíjense que claro, ahí lo dice en Marcos 15:15. Dice, y Pilatos, queriendo satisfacer al pueblo, dice que al final sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. Lo dice esto Lucas capítulo 23, versos 24 hasta el 25. Y luego dice la Escritura
que entregó a Jesús para ser crucificado. En Juan capítulo 19, verso 16, se lee: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. En el contexto, ellos se refiere a los sacerdotes. Sin embargo, los sacerdotes judíos no fueron los que crucificaron a Jesús. La terminología significa sencillamente que Pilato cedió a la voluntad de estos dirigentes. O sea, lo crucificaron pues en el sentido de ser los gestores intelectuales. Claro, eran los que querían que se diera la crucifixión de nuestro Señor a capa y espada. Pero definitivamente los encargados de la crucifixión fueron los romanos. Entonces, vemos que el apóstol Juan señaló la ubicación del lugar donde se pronunció este fallo que cambió el curso de la historia. El lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Ahora bien, Gabata significa lugar elevado. Es necesario que siempre se den aclaraciones porque para nosotros son palabras extrañas, son palabras raras, pero significa Gabata lugar elevado. Tiene este significado que es completamente muy claro. El apóstol también hizo notar, el día. Dice que era la preparación de la Pascua. En el contexto, esta frase se refiere al día en que se hacían preparativos para el día de reposo que caía en aquella fiesta de 8 días de duración. Era una fiesta bastante larga. Juan hizo notar incluso la hora del día. Dice como la hora sexta. Entonces, los judíos dividían el día en dos partes. Y el día comenzaba a las 6 de la mañana. Entonces, cuando aquí está diciendo como la hora sexta, está hablando a las 12 del mediodía. Entonces, es evidente que el apóstol Juan usó el sistema romano de medir el tiempo. Según este sistema, la hora sexta sería 6 de la mañana. Y en vista de que Juan dijo como la hora sexta y no la hora sexta en punto, entonces pudo haber sido un poco pasada esta hora. ¿Ves? Pero de todos modos fue a una hora temprana de aquel día cuando Pilato cedió a la presión del pueblo. O sea, si nosotros contamos desde la hora sexta, 6 de la mañana, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, que fue la hora más o menos que murió él, pues y desde que se dio la sentencia de nuestro Señor, tenemos que entender que desde temprano de la mañana, las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, fueron 9 horas. Es, por decirlo así, un largo sufrimiento. Es una situación de largo sufrimiento. Entonces, vemos que la hora sexta
en vista de que Juan dijo esta situación, de todos modos fue una hora muy temprana de aquel día cuando Pilato cedió a la presión del pueblo. Esto es lo que tenemos que entender, que a él le importó la inocencia de aquel que estaba juzgando, le importó cualquier otra situación. A él lo que le importaba era quedar bien con el pueblo. Lo que le importaba era quedar bien con las autoridades, sus superiores romanos. Entonces Pilato entregó a Jesús a los soldados para que lo crucificaran. Tomaba tiempo hacer los preparativos. O sea, no importara que fueran 9 horas, pero había que tomar tiempo para hacer estos preparativos para su crucifixión y la crucifixión de 2 más que estaban programados precisamente para morir. En vista pues de que Pilato sentenció a Jesús cerca de las 6 de la mañana, fueron varias horas las que transcurrieron entre la sentencia y la crucifixión de Jesús. O sea, fue en este lapso de estas 9 horas que se hicieron esos preparativos. Entonces, para pasar ese tiempo, los legionarios reanudaron el grotesco juego que habían comenzado anteriormente. Algo que se añadió al juego esta vez fue una caña, que primero se usó como un falso cetro y después se usó para, a través de esa misma caña, golpear a Jesús. Los reyes, y hasta ahora en día algunos países acostumbran llevar un cetro. Aún nuestro presidente a veces le han visto una vara. Esa vara es símbolo de poder, pero en aquellos tiempos usaban un cetro, una vara que partía desde el suelo y que tenía a lo mejor 1,5 metros o 2 metros. Eso indicaba símbolo de poder, símbolo de que era un rey. Pues esta vara se la dieron a Jesús en una forma de burla, en una forma de sarcasmo. Pero el punto es que después esa misma vara la ocuparon para golpearla. Eso nunca se veía en la historia, ni se verá, de gobernantes que quieren usar esa vara o bastón como símbolo de poder para que sea usado para él mismo, para castigarle. Sin embargo, para nuestro Señor fue usada de esa manera. Entonces esta vez fue toda la compañía la que maltrató al Señor e hizo mofa de él. Mire lo que dice, por ejemplo, en Marcos capítulo 15, versos 16 hasta el 19. Marcos capítulo 15, dice versos 16 hasta el 19. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Todo esto fue en una forma de mofarse de él. Todo esto fue en una forma de burlarse de él. Finalmente, todo estuvo listo para las ejecuciones. Se llegó el momento de las ejecuciones. Los soldados le quitaron
el manto a Jesús, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Esta situación es la que se dio en una forma bien clara. Aquí había terminado ya todo, habían intervenido varias personas. Pilato fue el que tuvo la oportunidad de ser justo. Él lo declaró que era justo, él declaró que era totalmente inocente, pero simplemente, como ya lo hemos visto en esta primera parte, se lavó las manos. Con esto termino toda la parte de lo que he venido hablando, hermanos, acerca de toda esta situación que nos concierne a todos estos acontecimientos que se dieron en relación al juicio y que se dieron en el momento hasta llegar a la muerte de él. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que en el curso de esta lección o de estas lecciones que hemos venido estudiando, hemos visto muchas respuestas dadas a la pregunta ¿qué haré de Jesús? Y aquí vemos lo que ellos respondieron. Ellos respondieron de una manera, en una forma que lo que menos querían era una situación comprometedora. ¿Cuál es la situación que vemos? Por ejemplo, mire, voy a hacer un resumen de las diferentes personas que intervienen en todo este proceso. Judas dice, lo venderé, y lo hizo. Judas dice, lo venderé, y lo hizo. Pedro dijo que lo negaré, y el Señor le dijo, antes que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Y lo negó, aunque sabemos que posteriormente el discípulo Pedro se arrepintió, y sabemos bien que el Señor le perdonó y que el día del derramamiento del Espíritu Santo él estaba presente y fue uno de los que lo recibió y fue el primero que predicó el primer sermón del Evangelio de Cristo Jesús. Luego el Sanedrín dijo, lo denunciaremos, y lo hicieron. No se quedaron callados, simplemente lo denunciaron. Luego tenemos a Herodes. Herodes, ¿qué es lo que dijo? Solo tengo o tendré curiosidad por él. Esto se da en muchas personas y es más nefasto en un funcionario que diga esto, solo tengo curiosidad de estas cosas. Imagínense trasladando esta situación a nuestros tiempos actuales, que el fiscal general de la República diga, quiero saber esto solo por curiosidad. Se da cuenta que hay un delito y ahí nomás se queda y no aplica lo que la ley le manda a aplicar. Aquí se da esta situación. Herodes, como había oído hablar de él, dice, bueno, solo tendré curiosidad por él. Luego tendremos a un quinto participante, y esta es la multitud. ¿Qué es lo que quería la multitud? Dice, lo crucificaremos. Eso era lo que quería. Ellos, todo lo que deseaban es verlo muerto en la cruz, bajarlo de ahí sin vida. ¿Ve? Era todo lo que deseaba. Y por último, lo que hemos visto en estas 2 lecciones, a Pilato,
el sexto que intervino en este juicio, Pilato dice: seré neutral. No me quiero hacer ni a un lado ni a otro. No quiero quedar mal con los judíos, ni quiero quedar mal con el imperio romano a quien estoy sirviendo. Pero ya hemos visto que esto es imposible. Entonces, ¿por qué respondieron así estas personas? ¿Por qué respondieron así estas personas? Judas se dio al diablo. Ya hemos visto esta declaración cuando vimos el caso de Judas. Pedro aparentemente se dio al temor. El Sanedrín se dio a la envidia y al prejuicio. Herodes se dio a su carencia de religión. La multitud se dio a sus insistentes dirigentes. ¿Ve? Luego Pilato se dio a la multitud. ¿Ve? Esto es claro. Esta situación se dio. Lamentablemente ninguno de estos se dio a su propia vida a Dios. Miren lo que dice, vamos a Romanos capítulo 6 y el versículo 13. Dice acá, Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, es bien claro, fue más adelante que Pedro se dio a Dios y algunos de la multitud también lo hicieron el día de Pentecostés. Esto es bien claro, porque hay que tomar en cuenta lo que hace unos minutos decía, que Pedro se arrepintió de su negación. Esto es bien claro. Es claro que el día de Pentecostés, que obedecieron como 3,000 personas, yo no tengo ninguna duda que ahí estuvieron presentes una buena cantidad de judíos que gritaron que él fuera crucificado. ¿Ve? Es evidente pues que la respuesta fue dada ese día. Ahora, la pregunta muy importante más adelante que nosotros nos debemos hacer es lo siguiente: ¿cuál es la respuesta que debe dar usted a la pregunta? ¿Qué haré de Jesús? Eso es bien importante. Usted que está escuchando la palabra de Dios y a lo mejor nunca ha hecho su voluntad o anda en busca de su voluntad a través de escudriñar la palabra de Dios, a lo mejor se puede hacer esta interrogante: ¿qué haré de Jesús? ¿Cuál es la respuesta que salvará su alma y bendecirá su vida? Entonces, la respuesta correcta fue dada el día de Pentecostés. Eso es evidente. Yo quiero que usted entienda que esta sea una oportunidad apropiada para enseñar sobre este hombre Pilato, el hombre que trató de echar a otros la responsabilidad. Hoy hay muchos que tratan de lavarse las manos de responsabilidad por medio de culpar a todo el mundo. Es decir, por todo excepto a sí mismos, por sus errores y por su mal proceder. En la sociedad, los padres, el cónyuge, las malas compañías, el alcohol, las drogas,
y así por el estilo. Tratan de echar la culpa a cualquier otra situación que se dé. Pero, ¿qué es lo que podemos ver lo que sucedió el día de Pentecostés? El día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro predica el primer sermón del Evangelio, una vez el Espíritu Santo es derramado sobre ellos, una vez ellos son bautizados con el Espíritu Santo, y aquella multitud que estaba compungida de corazón le preguntaron: varones hermanos, porque él estaba presente con los 11 apóstoles restantes, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en el verso 41 se expresa de que esta multitud que obedeció el día de Pentecostés fue añadida a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora es a usted a quien le ha llegado el momento de responder a esta pregunta: ¿qué haré de Jesús? ¿Qué haré de Jesús? Bueno, es mi oración, como la oración de la iglesia, que usted se presentará a sí mismo al Señor, y que su respuesta será la misma que dieron los judíos el día de Pentecostés. Que su respuesta es que reciba usted al Hijo de Dios y haga su voluntad. Para completar, la palabra de Dios dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, a usted le toca hacer esto. Los errores de Pilato fueron 4 errores. Pilato trató de hacer que otros cargaran con la responsabilidad. En segundo lugar, procuró comprometerse con el mal. En tercer lugar, creyó que podía lavarse las manos en relación con la situación que ahí se dio. Y en cuarto lugar, él cedió. Esa es la situación. Yo le doy a usted este mensaje: que no tenga esa actitud de Pilato, que por el contrario tenga una actitud de humillarse ante el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que usted le obedezca. Usted que me escucha presente acá, usted que me escucha en cualquier parte del mundo, que anda en busca de la verdad, que quiere hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, yo le digo: ¿qué hará usted de Jesús? Yo le persuado: obedézcale conforme Él le manda. Si usted quiere que le ayudemos y no encuentra la iglesia de Cristo en su localidad, escríbanos o llámenos. Hoy hay tantas formas de comunicación moderna que nos podemos comunicar de un país que está a 30,000 kilómetros de donde nosotros residimos, y hay la facilidad, y nosotros trataremos de ponerlo en contacto con la iglesia de Cristo más cercana. Dios bendiga a cada uno de ustedes, y sobre todo que Dios bendiga a usted en la búsqueda de esa verdad.